Rochosa aletean, si suena mi tema, si llega la Joaquín pelan billetera, Dice Lelian que soy la verdadera, estoy como Enzo jugando en primera, todos los grones sacuden remera, cuando le canta esta butaquera, todo lo hago en la carretera, que los giles la cuentan como quieran. Ay, Dios. Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de La Cúpula. Mi nombre es Fabricio Colochini y a mi lado, Ñoño. ¿Es un personaje de algo? Ay, Dios, qué gran personaje, Ñoño. Ñoño, el del Chavo, el gordo del Chavo. Ay, qué feo. Y bueno, ¿qué querés que haga? El personaje que me toca. Estás re bardero. Ayer también, estúpido de mierda. ¿De qué te reís? Ayer. ¿Por qué se acordaba de algo de ayer? ¿Qué pasó Sí, ayer? porque hay que recordar. Pero decilo entonces en el momento. Decilo de frente, mamita. Bienvenidos, amigas. Qué gran Dios. No puedo parar de pensar lo increíble que es Ñoño. ¿Quién tiene presente a Ñoño? O sea, no me lo acuerdo, no sé ni qué decía. Ah, nadie. eso, ¿y qué? ¿Por qué? Por eso me da risa, porque apareció en mi mente Ñoño. Que decía, ¡oye, maestra! Que era como medio angurriento, Ñoño. Era un fenómeno, Ñoño, aguante, Ñoño. Seguí describiendo más palabras lindas para mí. No, pero no es que vos sos Ñoño. ¿Y me presentaste como eso? Pero yo dije que era Fabricio Colochini, ¿sabés quién es? No. Nada se parece a mí, ¿Quién nada. es Fabricio Colochini? Un jugador. Míralo, Ñoño. Sí, ya sé quién es. Tiene una onda, Barto, es parecida. Ah, Los dientes. bueno, ahí estaba Ñoño. Qué malo. Che, qué loco. Bueno, bienvenidos a La Cúpula. Aquí estamos, hasta las 12 del mediodía estamos con ustedes. Dios quiera pasando un gran momento, Dios quiera disfrutando de un mundo en el que ya casi ni se observan las cosas con la niebla que hay. ¿No te pasó que te levantaste y no veías nada? A las 7 me levanté. Ah, qué temprano. Hilario, todo bien, pero me dijo que iba a las 8 y llegó a las 9:30. Ah, bien. ¿Y cómo viene eso? ¿Cómo viene ese asunto? No te vuelques. Te cae el agüita. Bueno, bien. No, el agüita me cae del techo. Sí. Me cago. No, va bien. O sea, como que ya casi terminaron la pieza. Ah, bueno, o sea, bien, hoy bien. terminan la pieza y después siguen con el living, supuestamente. Che, me gustó esto. Esto es muy brazuca. Lengolay, alero, lero. ¿Qué es eso? Barto, voy, arreglo el techo. Me parezco a Ñoño y baila el mundo entero. Dale amor, palmarle amores. Nada con el repique de sus tambores. Que viene Marce Figuera y me hace firmar el contrato. Y ahora estoy en la radio jugando siempre un rato. Pégate un poco más. ¡Qué temón ese! Poneme ese tema. Ricky Martin, boludo. Que vuelva Ricky Martin a hacer música. Que vuelvan los valores argentinos. Es impresionante, Ricky Martin. Ya lo vimos esto. Lo vimos bailando, ¿se acuerdan? Tocando. Ah, ¿ya bailamos esto? Sí. Ah, qué boludo. Ahí está, apareció Marcelo. Figueras. Hace mucho no lo vemos a Marcelo. ¡Qué buen tema este, Dios! Con cosa buena para mi pueblo. Traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero. Va. Bienvenidos, amigos. Hasta las 12 del mediodía con ustedes, disfrutando. Tenemos un programón hoy con Barto, que está al borde de la muerte, pero no importa, la bancamos. Sí, estoy por vomitar todo el tiempo. Amigos y amigas, bienvenidos a La Cúpula. Pégate un poco más. No, la silla después. No hay una silla en este lugar que no suene. Mamita, cosa buena, a mí me pone malanga. Qué lindo. 221-508-2447. Ahí nos mandan sus mensajes. ¿Cómo amanecieron con niebla? Yo me asusté. Ay, ¿por qué? Porque me levanté y vi por la ventana y veía todo opaco. No se observaba nada al otro ¿De lado. persiana? ¿Dormís No. con luz? No, en el living, no en mi habitación. Ah, me levanté me desperté, dispuesto, dijiste, claro, me iba a hacer un café brasilero, iba a armarme el café con leche de la mañana y no vi nada. Y comer mi croissant. Y mi croissant con De harina de almendras. y pistacho. Y no observé nada del otro lado y dije, demonios, ¿acaso no existe más el mundo tal como lo conocía? Y después asomé mi hocico hacia la ventana y me di cuenta de que, claro, la humedad era del 99% y la temperatura actual era del 32%.
un día un día complicado, ¿no? No, yo no tengo calor. ¿Vos tenés calor? Sí, yo estoy... Ah. A mí me hace mal la humedad. Porque me hace quilombo en los huesos. Bueno, me pone mal. Me ¿Ah, pone sí? mal. Sí. ¿Qué huesos? El sin hueso. Aguante ñoño. Bueno, amigos, bienvenidos a la cúpula. Qué lindo. ¿Cómo estás, Barto? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? Contame vos cómo andás. Yo estoy muy bien, la verdad. Muy bien, pero con ganas de vomitar. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa, boluda? ¿Cómo vomitar? Bueno, así estoy nauseosa. ¿Náuseos? ¿Esa palabra existe? Ni idea, nauseabunda, ¿cómo se dice? Puede No, ser. chicos, ¿cómo voy a estar No, embarazada? perdón, cortame la música. ¿Vos me estás diciendo de que Barto acaso tiene una cría dentro suyo? ¿Barto está preñada? Ay, era un animal, basta. Oye, ¿querés decir algo más? Estúpido. Cortame la música, te dije. Pará, no, tomémonos en No, serio. chicos. Tomemos Aparte, en serio justo esto. el sábado tengo ecografía, pero tengo ecografía de control. Pero escúchame. Así que nos vamos a enterar. No estoy embarazada, chicos. No hay posibilidad de que esté embarazada. Tenés todos los síntomas de una persona embarazada. O sea, recién me dijiste que tenías ganas de amamantar algo. Recién cuando entraste a la red, ahí estoy con ganas de amamantar. Y esa es la primera señal. Hoy estás muy pasadito. Tengo ganas de... Aro. ¿Qué es ¡Oh! ¿Qué es En eso? la punta de aquel cerro, no, de la punta de aquel cerro viene rodeando, no. Mirá, estás embarazada, boludo. Rodando un queso. ¿De quién? Debe ser mi primo. No, Ah, mirá, sí. Mirá si estás. No, me muero si estoy embarazada. No estoy embarazada. Yo No, sé que no. no estoy embarazada. No. Sí. Igual sería muy lindo que estés embarazada. Imagínate transitar un embarazo acá en la UNE. O sea, que vos vengas y ver el cambio de tu pancita. Me hace acordar a Ay, la vas a canción. ver. Me hace acordar a la canción de la banda de Lechuga. 15 días van que no estás aquí en la pancita de mamá. Poné No sé la cuál es pancita esa. de mamá de la banda de Lechuga. Esto es para Barto. ¿Pero eso ya lo parió o lo abortó? No, es un nene, creo que lo va a abortar. Ah, bueno. Creo que es la historia de un nene, de un nene próximo a ser abortado. Tal vez te dé ideas, Barto. Mi cuerpo, mi decisión. A ver, tirame, es un temón ese, la verdad que es un temón. Escuchá. 15 días van, que yo estoy aquí. En la pancita de mamá. Ah, no, hace 15 días que está, no que va a salir, ¿eh? No sabe bien. ¿Qué va a hacer? Tener. Mirá. Sí, Es muy progre esta canción. Muy sí, progre. la verdad que sí, ¿para qué época? Barto con un bebé. No, chicos, yo me mato. No digan nada porque ya veo que tenemos la desgracia. Como Juario. Ah, está embarazada Juario. ¿Cómo le pondrías? Si tuvieras, imaginemos que tenés un bebé. ¿Cómo le pondrías? No pienso en esas cosas. ¿Pero te gustaría hombre o mujer? Hombre. Me he convertido en un problema. Nunca escuché esto en mi... Para la Ay, chicos, es horrible, de es mi mamá. Bartó. Y sí, sería un problema. No, va a ser igual. Es una historia re provida en realidad, porque le está pidiendo por favor que no lo mate. Sí, pero ¿cómo termina? ¿Lo matan o no lo matan? No lo dice. A ver. Mirá, escuchá, el estribillo. No quiero un juguete. No quiero una cuna. Amor de mamá. Es Era obvio tremendo. que iba a decir eso. O sea, nunca la escuché mía. Me portaré bien. Claro, está pidiendo por favor que no lo ganché. Básicamente. A ver cómo termina. Tremendo. Bueno, cortame todo. ¿Qué te pensás que estamos de joda? Vamos a meternos directamente con la Ay, info. chicos, pará. En la letra sigue mamá. Me olvidé de decirte que estás esperando un varón. ¡Un varón! ¿Otra vez? Escuchá. Otra vez. No, O sea, no, tiene no. dos. Mirá. Mirá. Ay, chicos, es horrible. O sea, el tema Mirá. termina otra vez. Un problema para vos. Escuchá. Estás esperando un varón. Ah, habla el bebé. No. No puede ser. Esto de qué año es, chicos. Boluda, es extraordinaria esta canción. O sea, vos pensás que habla un bebé, mamá, te quiero mucho. Y de la nada un chabón random grita, ¡oh, Maro! Y procede a aparecer el teclado más cabezón de la historia. Un punteo mega cumbia. Poné de vuelta ese momento, boludo. Es extraordinario ese momento. Es cumbia. Mamá, Mirá. me olvidé de decirte. Estás esperando un varón. Dios. ¡Ay, Dios! Me vuelve loca esta canción. Todos nos reímos hasta. Anota.
Banga. Bueno, está bueno porque hay que retomar los chistes de ayer, por favor. Bueno, listo, terminado. Listo. No estamos bien, Alberto, te aviso. No estamos bien. Ah, ¿no estás No, bien? no estamos bien, no estamos bien. ¿Y por qué no usas desodorante, Lautaro? Porque cuando no duermo en mi casa, me olvido. Pero sos pelotudo, guardate un desodorante en la riñonera. No tengo ese ejercicio, no lo tengo. Ah, bueno, Bueno, amigos, bienvenidos a la cúpula. ya lo tendrás es muy cuando delirante. seas un varón fuera de la ¡Un panza. varón! Ay, Dios. ¿Puedo gritar un varón de manera random durante el programa? A ver. ¿Qué hace? ¡Ahí está! ¡Vamos, Guido! ¡Un desodorante! No es normal lo que sucede, o sea, no es normal. Este es un programón. El que lo entiende sabe. A ver, Pasa que hay ¿no? poca gente que lo entienda. El Kevinston me recuerda a mis épocas en las que usaba Axe de chocolate y salía Kaiser. Si Escuchá. tenés olor a un varón. ¡Un varón! ¡Ah, qué asco! Voy a vomitar de verdad, pelotudo. ¡Ay, Dios! Para vos. Qué lindo, amigos. Bienvenidos. Si estás en el remo, si estás en el Uber, si estás en el Ya camión, cambiaron la radio. si estás llevando dólares, si estás laburando y arrancando la jornada y justo pusiste la 97.1, bienvenidos. ¿Vamos con el hashtag? Te pones loquita de noche. Te gusta salir con amigas. Ay, Dios. Bueno, Bueno, amigos, bienvenidos a la información. Bienvenidos a lo importante. Ustedes se pensaban que esto era joda todo el día. Las pelotas. Acá realmente te vas a llevar data dura. Y para eso está Barto, ¿no? un varón. ¡Un Barto! Bueno, Loquita de noche. Algún día podríamos hacer tipo, no sé si todo el programa de música de Enredadris, pero música. O sea, Música. yo seguiría opinando y escuchando música de distintas Música. épocas. Sí. ¿No? Mira, ese me encanta, por ejemplo. De lo ¿te gusta bizarro que es, salir con ¿entendés? amigas? Bueno, en breve se viene nuestro amigo DJ. Ya le vamos a dar información sobre esto. O sea, Mara, ¿me entendés? ¿Cómo existía? Cumbia uruguaya, el mejor verano de nuestras vidas, 2015-2016. Cortame todo. Por el amor de Dios te lo pido. Estar solo tú y yo. Hija de puta. Desacuerdos libertarios, atención. Oh. Francisco Poltroni, ustedes lo conocen. Es senador de la Libertad Avanza. Poltroni es... Poltroni. Senador. ¿Pero cuál era este? Este algo se había mandado. Este es coso, este es un varón. Aseguró que el pedido de disculpas de Karina Milei Todo. al- Voy a terminar vomitando en vivo. el pedido de disculpas de Karina Milei al embajador de Francia en Argentina por los dichos de Villarroel da malas señales. Perdón, esto fue un antes y un después. O sea, ¿podemos decir, Barto? Son medios pelotudos igual. ¿Qué esperaron a ese tuit de mierda? La mina se está juntando con... ¿Hace cuánto venimos hablando de que todos los fines de semana se junta con un gobernador diferente? Es cierto. O sea, cuando se quieran acordar, le va a robar el gobierno. Pero podríamos afirmar en estos momentos de que el comienzo de la ruptura determinante que va a separar las aguas de manera definitiva en este gobierno fue gracias a Enzo Fernández. Enzo Fernández provocó una ruptura definitiva en la Libertad Avanza. Puede ser. Igual viste que dicen que que Milei habló con Enzo Fernández Sí. y que se caen bien mutuamente. Bueno, ¿quién iba a decir que de todos Un los... varón. Iba a ser un varón. Estábamos esperando dirigentes nuevos, gente que nos represente. Y era Enzo. Y era Enzo Fernández. Y bueno, puede ser. Bueno, hay que ver. Habría que preguntarle a Enzo. Podemos sacar una entrevista con Enzo. Creo que Mañana Enzo- lo vamos a tener. me parece. Enzo no quiere hablar hasta el año que viene. Yo si fuese Enzo no me vinculo más con un argentino hasta el año que viene. Por Dios. Porque lo hunden. Fue a la cancha y le cantaron la canción. Son Sí. pelotudos los hinchas. Y bueno, son todos varones. A ver qué. que usan Kevington. No, re mala. No quiero ser mala con los varones. Bueno, a Sí, ver es un qué, asco. qué dijo Poltroni. Ahora vamos a ver el video. Claro, Villarroel fijó el tweet encima. Ah, lo fijó. No, está. esto No, es pero guerra. ella está en esa desde el principio igual, chicos. Ella, a mí lo que más Argentina, Lo que más Argentina, buenísimo. lo que más miedo, mirá la palabra que reemplacé, miedo me da es su eslogan.
ella desde que arrancó firma, desde siempre, cuando empezó la campaña, todo por Argentina. Todo. Entonces, cuando vos entras a las publicaciones, tenés un montón de fans, porque la mina mueve, porque cautiva, Sí, tiene no. algo medio cristinista en ese aspecto. Sí, es cierto. En esa línea, digo, de carisma. Y todos le comentan, vamos, Victoria, todo por Argentina, todo por Argentina, todo por Argentina. A mí me da un poco de miedo, o sea. Sí, no, bueno, es un... Todo, ¿qué sería todo? Todo, lo que sea. Bueno, yo empezaría a tener un poco de miedo. A ver, vamos a ver son las declaraciones de Poltroni, me imagino. Pauchoni. Contradictorio. Mensaje contradictorio que da desde la máxima esfera. Está mal. Desautorizar a una vicepresidenta. Está mal. Entonces vos estás mandando malos mensajes desde la política hacia toda la Ah, y se ciudadanía. salió a defender a Villarreal. Pero sobre Claro. todo a los que van marcando el ritmo de la economía, ¿no? Bueno, ahí estaba. Claro, y mientras tanto Villarroel está de festival, recorre el país. En Catamarca, me parece. Está en que Catamarca, se sigue juntando con gente. Tenemos un posteo de ella. Esto lo debe haber subido hace poco, demostrando que sigue con la rosca de Pascuas, con la rosca navideña, haciendo de todo. Bueno, preparándose. Está muy bien. Hay ahí claramente aguas divididas. Por un lado las Carinas y por otro lado las Villarroeles. Ahora lo tenemos para ver el posteo, míralo. Es un video de ella saludando gente con música autóctona. Enamorada de Argentina. Recorrer sus pueblos, hablar con la gente, Todo por Argentina. conocer nuestras tradiciones, abrazar compatriotas, Mirá el gorrito. difundir las actividades productivas, turismo y trabajo silencioso de argentinos. Todo por Argentina, afirma Villarroel. ¡Qué linda! Ay, ya me enamoró. ¿Sabes qué ya compré? Bueno, así es. Así va construyendo hormiga. Frajo de igual, ¿eh? Laucha pasa por recursos humanos. Ay, qué linda que es Vicky. Me cae tan bien. Ay, me cae bien, me parece fascinante. Aparte es como la mezcla entre la Vidal y la Vidal, Cristina, Cristina. sí. Hay una mezcolancita. Y además a mí me gusta que sea una mujer. Mirá qué linda. Ahí es cuando era radical. Qué bien Ahora le quedan, ella dice que es peronista. Qué bien le quedan los gorritos. Sí, ¿Viste? le queda bien los el look de sombreros. gaucha. De gaucha rica, o sea, de propietaria de terrateniente. Ah, qué linda. Bueno, ahí estaba. Bueno, Nicolás Maduro, que siempre da que hablar, criticó nuevamente a Javier Milei. Y le dijo cosas que no me atrevo a reproducirlas. Igual por fuera de lo que diga, ¿no es fantástico que ahora la gente amenace con ser Argentina en vez de con ser Venezuela? Sí. Nos Hemos vamos a convertir llegado en a- Argentina, guarda. Sí. ¿Qué quieren, convertirse en Argentina? Sí. Voy a aparecer en Venezuela con unas zanelas Con un más. varón. Con un varón y con una mochila de Rappi. Para que vean qué se siente. Bueno, a ver, Maduro, ¿qué dijo? Dijo cosas horribles. No las voy a decir yo porque fueron horribles. A ver, vamos a escuchar a Maduro. Dígale. ¿Ustedes quieren que pase en Venezuela lo que está pasando en Argentina? ¿Quieren que Venezuela se convierta en el desastre social de la Argentina de Milei? No, por favor, no. Ese Milei es uno de estos extremistas. Yo en estos días dije y él se puso bravo, Epa. pero yo lo que dije la verdad. Ese Milei es un mal parido nazi, fascista. Medio fuerte, ¿no? Medio fuerte. Es un mal parido que le está pasando la motosierra a los trabajadores, a las trabajadoras, Bueno, ahí estaba. que entregó las Islas Malvinas como... Bueno, ahí estaba Maduro. Choque fuerte. Tiene más sangre igual que todos los de, al menos dice algo. Sí, dice algo, pero muy, muy fuerte. Bueno. Y Adorni, que hace mucho que no hablábamos de él. ¿Cómo anda Dorni? Anda bien. Anda con pelo. pelo. Anda bien. Sí, Ah, anda pensaban muy- en lo mismo. Anda muy bien de pelo. Está muy bien, porque en un momento tuvo la crisis del, para mí, cuando te lo empiezan a poner, ¿viste? Sí, y Ahora ya salió. hay un trámite de unos 6 meses a un año que le pasó lo mismo a Rebord. Ahora está increíble, Rebord. Tiene Sí, una cantidad sí. de cabello fatal, se lo tiene que cortar todo el tiempo. Sí, es por Medical Hair. Y porque va a tener un varón. Claro, tal cual. Él le estuvo armando la camita, ¿vi? ¿Lo viste? Ah, Con no la- lo vi. ¿Le armó la camita? No, está tipo el domingo armaban la cama con el gato que se les ponía todo el tiempo en la cama y con una bata toda de plush de boca. O sea, hermoso. Bueno, Adorni dijo que quienes no empujan la agenda del presidente no tienen que estar en el gobierno. y Bueno, nosotros no lo hacemos, así que
Re que hasta ahora toda la agenda nos la impuso el gobierno. Sí, es cierto. A ver qué dijo Adorni. Un Adorni. Todas las personas que trabajamos con el presidente tienen que empujar la agenda del presidente. El que no empuje la agenda del presidente no tiene que estar. Está bien. Y la idea es que trabajen, pero sin andar públicamente criticando al gobierno. Viene bien de gusto. Que nosotros tenemos libertad de opinión. Lo que no podemos permitir es que haya gente que alguno de nosotros no empuje la agenda del presidente. Entonces, cuando vos haces determinadas declaraciones que no empujan la agenda del presidente, indefectiblemente no tenés nada para hacer acá. Todas las personas. Bueno, ahí estaba Adorni. Mirá que estamos haciendo un gran repaso. Arrancamos con Villarroel, nos fuimos a Milei, pasamos por Poltroni, en el medio metimos un Adorni y claro, nos falta él. Nos falta el muchacho George de la Selva. El muchacho de color, el muchacho hijo de afrodescendientes. Nos falta Jorge Macri, que va a presentar esta semana el nuevo Código Urbano para la ciudad. Sí. Mirá qué bueno. Y reveló que va a limitar la altura en zonas residenciales. ¿Qué significa esto? No lo llegó a entender. Supongo que son edificios en zonas residenciales, ¿no? Limitar la altura. Ah, la altura de los edificios. Ah, para que no queden tantos edificios en zonas chetas. Igual vieron que fue viral esta semana porque en realidad le mostraron toda la basura que hay en Capital y el chabón reposteó un video de un vecino como diciendo, ya mismo voy a llamar al basurero para que vaya a sacar. Ah, mira. Se hijo de puta, esa gente está con basura hace como 2 meses. Sí, por favor. ¿Qué repostea? ¿Por qué no vas al menos al lugar? No sé, me parece tan barato, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, chicos. Los que viven en Cava dicen que está en super Está momento. tremendo, o sea, sí. Que vuelva el pelado a la reta. Te extrañamos, reptiliano. A ver qué dijo Blacri al respecto. El Código de Planeamiento Urbano, lo estamos presentando ya esta semana en comisión. Este es un adelanto. O sea, presenta un nuevo... Si no es esta semana, es la semana que viene. Un nuevo Código Urbano que, en líneas generales, tiende a limitar la altura en zonas residenciales. Vuelve a lo que era el código anterior, donde se permitía altura en general en corredores y avenidas. El concepto del último código urbano que transformó a toda la ciudad en construible, proyecto que a mí no me gusta, porque me parece que altera el perfil de varios barrios residenciales y además vuelca una cantidad de metros cuadrados al mercado de manera desordenada y después tienen que romper la vereda 20 veces para pasar con caños para distintas obras. Hay que volver a una lógica de en ciertos, digamos, avenidas, corredores, donde hay transporte público, donde hay servicio público, donde hay... Fenómeno, Blacri, ahí estaba. Bueno, en zonas residenciales hay que limitar la altura. Mirá vos. ¿Cómo va? ¿Qué vas a hacer? Me va a cambiar mucho. Sí, no me modifica nada, pero bueno. Bueno, y pasamos de Macri a héroes. A verdaderos héroes, sí. Y me dio mucha ternura él. Porque habló Ezequiel Ponce, el que fue detenido hace algunos días por ser el precursor y creador de Fútbol Libre, la página que tantas alegrías nos dio durante tantos años a los argentinos. Uno podía ver fútbol sin necesidad de pagar, esos packs asquerosos, dominados por los monopolios del streaming y de la transmisión on demand, que lo único que hacen es sacarnos dinero del bolsillo para tener 35 aplicaciones que uno nunca en su puta vida va a utilizar el día que vaya a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal, versión extendida en HBO Max, y lo único que va a hacer es ver 2 horas de película del orto, porque está Harry Potter todo chiquitito buscando la pócima multijugos con Ross Weasley y con la pendeja Hermione. Y bueno, a ver qué dijo... La pendeja Hermione. A ver qué dijo Ezequiel Ponce al respecto. No me considero un héroe. Mi único propósito es que la gente pueda ver los partidos como yo hacía. Soy Ezequiel Ponce. Estudio Ciencias Políticas y Administración Pública. Han intentado vincularme con Fútbol Libre, pero lo cierto es que no tengo ninguna relación con dicha plataforma. Yo generaba los enlaces por un error. Fútbol Libre los levantaba y los reproducía masivamente en su plataforma. No considero que es algo ilegal, ya que no rompí nada en términos informáticos. No soy cracker, ni mucho menos tengo los medios sofisticados. Tampoco obtuve ningún rédito económico y simplemente lo hice como hobby. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando efectivos de la Policía Federal Argentina y Policía de Mendoza irrumpen en mi domicilio. Yo, por supuesto, no entendía nada de esta situación y estaba desconcertado por ello, ya que pedían revisar mis artefactos electrónicos, a la cual yo accedí por no tener ningún problema. No generé nada con estas direcciones. Fue un hobby y nada más. Soy muy fanático y sufro que no esté fútbol para todos. Y entiendo la angustia de la gente por el mismo motivo. Solo pagué una vez el paquete de Copa América y eventualmente un River Boca. Pobre santo. Soy hincha de Boca. Estoy agradecido. Era obvio que era de Boca. Por el apoyo que me ha dado la gente en redes sociales. Todavía estoy en estado de shock y lo único que quiero es estar en mi casa, disfrutar de mi familia y seres queridos. Bueno, ahí estaba. Che, o sea que pará.
O sea que este era un injusto detenido. O sea que el verdadero creador de fútbol libre todavía sigue suelto. Parece que solamente él lo linkeaba, por lo que dicen. Ah, pero es una historia tipo Batman y el Caballero de la Noche. A desarrollar, continuará. Wow, qué hermoso. Bueno, el Caballero de la Noche también era Benedetto, porque estaba todo el día en los bosques de Quilmes. Y finalizó su segundo ciclo en Boca. Debe ser un chiste misógino porque no lo entendí. No fue. ¿Y qué es el bosque? Es un boliche de Quilmes, muy conocido. ¿Ah, sí? Sí. Y él se lo veía muy seguido. Bueno, se fue ¿Mientras Benedetto. jugaba? Bueno, sí. Ah, ese era el problema. Un varón. Benedetto. Bueno, a ver qué dijo Benedetto de su paso por... Bueno, su segundo paso por Boca. Ojalá que no vuelva más. A ver qué dijo al respecto. Sí, nos juntamos con Román, hablamos en persona, nos juntamos ahí en el predio. Se dio una salida como cuando yo llegué. Bien. Cuando yo llegué, lo llamé, le dije, Román, extraño Boca. Estoy extrañando, llamalo a mi representante y arregla. Y así se dio la salida también. Fui a hablar, le dije que me diera una mano, que necesitaba minutos, que me siento bien para jugar, tengo 34 años, pero me siento bien. Que entendía que mi ciclo en Boca estaba cumplido, que si me podía dar una mano, yo entendía que el técnico no me podía dar los minutos que yo a lo mejor necesitaba. Y nada, lo entendí de esa manera. Diferente. Me dijo que él me quería mucho, que me iba a tratar de dar... No, bueno, como todo... ahí estaba, le dijo que lo quería mucho. Bueno, qué lindo. Ojalá que le vaya bien a los dos. Dios quiera. Bueno, y el que le está yendo bien es Messi. Mirá, lo vi. Sí, porque está recuperándose de su lesión en el tobillito, pobre santo. Me encanta la bota. Sí, está con una botita y no deja de disfrutar, claro. Está con su amigo Suárez en Miami. ¿Viste que dicen que son... hacen... o sea, que... Swingers. Sí, con con esa. Con la del... No sé los nombres. Luis Suárez, Juárez. Luis Juárez. Luis Juárez, que era la versión falopa de Luis eso Suárez. Siempre se chusmeteó y ahora en la foto que están todos juntos, o sea, hay otra pareja en el medio y Antonella está pasando la mano y tocándole la mano al Suárez. Mentira. A ver, vamos a ver la foto. Suárez, Messi, Antonella. Esta es la foto de ellos dos. Sí, esta sí que me causa mucho de la vacaciones. Bota. Él con la botita. Suárez con Z es. Con ese, por Dios. Están ahí disfrutando en un barquito en Miami. Barquito, debe ser un hotel. El barco. Y acá está. ¿Dónde está la foto? Mirá está... la mano de ella. ¿A quién está tocando? Pero escuchame una cosa. Son amigos de toda la vida. No estoy diciendo nada. Le está apoyando la mano. Seguimos especulando porque estuve embarazada. Yo de 15 minutos no podemos especular con esto. Pero no podés especular que son... Mirá el cuerpo que tiene Antonella. No, es una locura. Me distraje. Mirá cómo le pone simplemente la manito en la mano porque es amigo. Bueno, no sé. Pero se conocen desde hace 15 años. Argentinos, uruguayos, jugaron en el Barcelona juntos. ¿Él es uruguayo? Claro, Suárez es uruguayo. Ni idea, no sé quiénes son. Bueno, son todos amigos que están ahí disfrutando. Pero bueno, la vida. En la polémica que siempre se chusmetea, lo gracioso es que esté cruzando personas y que justo lo esté tocando a él. Pero bueno, están felices de la vida. Qué lindo que disfrutan. Se los ven felices. Se los ve bien. Me gusta ese. Bueno, ahí estaba la manito. Buah. ¿No te gustó la ficción que... No, me gustó. Que Bien Messi. La gente que no tiene problemas en la vida. Lo amo. Qué lindo. Él es fantástico. ¿Qué le pasó en el pequio? Y tiene una manchita. Se le cayó un té de boldo. Y se quemó. Bueno, se definieron los primeros detalles del icónico festival del Cosquín Rock. Muy bueno. 15 y 16 de febrero del 2025. ¿Quiénes están a ver? Bueno, vamos a ver. ¿Ya está el line-up disponible? No está. A ver, vamos a ver. Cosquín Rock, 25, 15 y 16 de febrero. Ese no están los artistas, es esta la placa. Bueno. Porque dice que la preventa comenzará el miércoles. O sea que uno saca la entrada sin saber quién viene todavía. Nunca haría eso. Qué interesante. Claro, porque en el Lollapalooza, por lo menos te mandan unos 50, 60 artistas y vos ya sacás la entrada sabiendo. Al principio, ¿no? Mira. O sea, la gente saca entradas sin saber a quién va a ver. Mira claro, vos. Chico, te tenés que entregar totalmente al destino. No, es que está hecho para el ansioso. El ansioso... esto está finamente preparado para que caigamos como unos pirulines. ¿El Cosquín Rock se sigue llenando igual? Sí, es un festival que funciona. Sí, claro, multitudinario. Pasa que algunos putean porque algunos dicen, pero esto ya no es rock. Porque va Duki, porque va Bizarrap, porque va Tini al Cosquín Rock y nada tiene que ver con el rock. Bueno, los fundamentalistas de lo antiguo, ¿no? De lo pasado. Primero A ver cuántos salen.
¿Cuánto sale la entrada? Debe salir 200 lucas, 100 lucas al Cosquín Rock. 200. 100.000 pesos debe salir. Se saca por etapas. Mañana se habilita la primera etapa. Más barata. Pero no sabes quién canta. No. Mira vos. Bueno, y por último, Guido Zuller, que renunció a su trabajo en Luzu. ¿Estaba en Luzu? Sí, él estaba en un programa que se llama Patria y Familia. Mirá. Sí, y confesó que no lo respetaban. Mira, él. Y que lo ridiculizaban. Tal vez sea una típica movida de Zuller, ¿no? El rey del chimento y del quilombo. A ver qué dijo Guido. Yo lo quiero a Guido. Le mando un abrazo grande, un tipazo. ¿A cuál de los dos? ¿Ustedes vieron la forma en que me trata Anita Espósito, chicos? En La hermana de familia. Lali. ¿A ustedes les parece que yo me merezco ese trato? Esa indiferencia, esa cara de culo, esos silencios. ¿Qué le hice yo a esa Más chica armado. que ni la conozco? La verdad que la conocí ahí. No le hice nunca nada. aparte, ¿cómo te vas a La única llamar vez que pude hermana de Lali? conducir era con ella. Ella estuvo 50 minutos muda, mirando su celular y con cara de culo. Directamente fue un boicot. Todos los comentarios dicen que el programa era inmirable. ¿Ustedes vieron la forma en que... Yo nunca lo vi, así que No, no yo tengo tampoco. ni idea de qué clima se genera, pero Ahora, poneme esa no cara. soy muy fan de Luzu. Poneme la cara de Guido. Esa cara. Mamá. Bueno, no sean malos. No. Este realmente es un varón. Che, qué rostro que ha sido intervenido quirúrgicamente. Fenómeno. Mirá, Guido, qué linda jeta. Siempre igual. Sí, siempre estuvo tocado. Pero ahora parece que un poquito más, ¿no? Bueno, un varón. Y bueno, el tiempo pasa, la edad pasa. Bueno, y nos queda un día como hoy. Hoy es el día del payador. Mirá vos, aquí me pongo a cantar, arregle eso no es. Al compás de la viruela. Al compás de la De la ciruela. vihuela, ¿no es? No se inventé. Bueno, fue Mira. En la punta de aquel cerro, no, de la punta pero esto de ya lo aquel escuchamos. cerro, viene rodeando. Oh, este es el que te cae con Rodando ¿No querés un más? queso. Debe ser mi primo. Qué moca, tengo otro peor. En la puerta de mi casa hay para un tranvía. Desde 1950 que no puedo sacar el Fiat. Muy bueno. Es muy bueno. Peor en casa hace, peor en trabaja. Bueno, ahí estaba. Y en el 2011 muere la popular cantante y compositora británica Mirá, por eso la escuchamos hoy tanto, Gordi. Amy Winehouse. La amamos a ella, pobrecita. No. Murió de muerte súbita, pobre santa. Después de tomar 3 botellas de vodka. Marca Igor. ¿Te acordás de ese vodka? Por eso murió. Bueno, había ganado 6 Grammys. Y había grabado solo 2 discos. Pero el impacto cultural que tuvo ella en la música, nadie se lo va a olvidar. Y esto es para ustedes, para vos, Amy. Qué feo el vodka, por favor. Yo he tenido una época de vodka, pero cortita. Te pone muy pendenciero, te pone muy borracho el vodka. Eso me gusta, me divierte eso del vodka. Ahí está. Amy Winehouse. Con ese pelazo. Amy vino casa. Escucha, para vos, cántalo. No quiere ir a rehab. No. Bueno, y también tenemos los cumpleaños. A ver. Es el cumpleaños de una fenómena, de Betiana Blum, Mirá, actriz boludo. argentina. ¿En qué anda Betiana Blum? Y no sé en qué anda, pero sí Con que un nos blond. Está con un blond. Betiana Blum. Y se junta con Bloomberg. Mientras pasa Blem. Mientras pasa. 85 años tiene, boludo. Sí, pasa el tiempo para Betiana. Qué icónica, ¿no? Ella, una serie costumbrista del 13 no sería lo mismo sin su rostro en la pantalla. Betiana Boludo, Blum. está muy bien para tener 85 años. Está impecable, sí, claro. Mirá, Betiana Blum con Juli Lali Poggio. El Lali Poggio. Bueno, ¿por qué Betiana Blum está con Juli Poggio? Es rarísimo que Shubarundum. ¿Están juntas? En Shubarundum. ¿Están en pareja? No. Por favor, no me pasen mala Pobre información. Betiana. Betiana Blum.
Se me ocurrió un chiste muy malo. No lo quiero hacer porque es muy malo. Bueno, también es el cumpleaños de Gladys Florimonte. Chicos, ¿qué pasó con Gladys Florimonte? ¿Dónde quedó? Actriz y comediante argentina. Esta es gran comediante argentina. Te diría de... Ay, ese personaje lo detestaba yo. Sí, pero muy buena, muy buena. Y, Sí. bien, y salió del under ella. Sí, ¿no? Sí, es de la Y etapa. a las minas siempre les cuesta más. Y sí, a las mujeres siempre les cuesta más en cualquier rubro. Lamentablemente es así. Y no son lo suficientemente reconocidas. Muy bueno. Gracias. Un varón La verdad que- construido. Un aliado. Un varón. No, ponela que me encanta. Un aliado. Bueno. Y también. O sea, tenía que tener un primer plano de la cara de... Un varón. ¡Sí! Basta. También es el cumpleaños de Felipe Solá. Mirá. Solá. Sola en Con el olvido. Solá. ¿Sigue Solá. teniendo el bigote? No se sabe. Porque en una época se lo sacó y fue muy fuerte verlo sin bigote él. Sí. Le queda bien el bigote. Hombre de bigote. God bigote. Bigote peludo. Mirá qué linda la corbata. Sí, un tipo. Es fachero Felipe Solá. ¿No? Bueno. No sé si me trae. También es el cumpleaños de Pedro. ¿Qué Pedro? De Pedro Aznar. Un tema lindo. Feliz cumple, Pedrito. Si yo puedo atestiguar. Miente si ni te hace falta hablar. Él tiene una gran chivita. Sí. Feliz cumple, Pedro. Pasalo lindo con tu familia, con tus amigos. Sopla la vela. Bueno, también es el cumpleaños de Valentín Barco. ¿Eso es el Colo? El Colo Barco, futbolista argentino. Mirá, ¿en qué quedó el Colo? ¿A dónde Y está en el Brighton ahora, de Inglaterra. Y está en París porque juega los Juegos Olímpicos con Argentina. Sí. Ay. También es el cumpleaños de Rob Dickinson, cantante argentino. Míralo a Rob Dickinson. Me parece que no es argentino. Y tiene un apellido un poco argentino, pero capaz en una de esas se nacionalizó como Garnacho. Rob Dickinson. Nació en Buenos Aires, ¿no? Dice la producción. Ah, nació en Buenos Aires, Rob Dickinson. Mirá vos. Saludos, Rick. Perdón, Rob. Roberto sería. Roberto Dickinson. Qué linda voz. También es el cumpleaños de Daniel Radcliffe, más conocido como Harry Potter. Mirá. Las estoy viendo de vuelta, ¿sabías? Sí, ¿y Todas. está bueno? Sí, vi La Piedra Filosofal y ayer vi La Cámara Secreta. Mirá. Las estoy viendo una por una porque quería un revival. No pierdan su magia las películas, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Un chistón. varón. Un fenómeno, Daniel Radcliffe, que Bien. debe estar buceando en guita después de haber hecho Sí, Harry no, Potter. Esta persona no necesita. Ese tipo más ya le nada. puede dar de comer a todos los nietos de acá hasta el día que se muera. Y se lo merece. Hizo la plata laburando. Y haciendo magia también, pero bueno, laburando sobre todo. Claplausius. Bueno, también es el cumpleaños de Martín Gore. Juiz. Es de Depeche Mode. Músico y compositor. Un saludo para Martín Gore. Este es medio de ave fénix, de una persona reviviendo, renaciendo. Sí, tenés razón. Bueno, un capo. Y hubiera cumplido años, mira esto, guarda con esto. Germán No. Osterheld. Es el claro, boludo, el autor del Eternauta, por favor, te lo pido. Lo desapareció en la dictadura, aparte. Mírala, Germán, fenómeno. ¿Se está haciendo ahora la peli de Darín del Eternauta? Hace un montón de años que se está haciendo, no sé cuándo lo van a hacer. Pasa que la están filmando mucho. Y sí, claro.
Bueno, ahí está. Germán. Pasa que, bueno, viste, entre los actores que actúan, claro. las cámaras que graban y la película que se edita, es mucho tiempo. ¡Ay, un varón! Bueno, y también ese cumpleaños de... Ah, no, hubiera cumplido años. Huguito Falleció. Arana. Hugo Arana. Actorazo argentino. Actorazo argentino. Is Finisher. Que en paz descanse, Huguito Arana. ¿Qué le ponía mal? Y también cumple años y nos vamos a ir a la tanda con esto. A ver. Hubiera cumplido años o está viva. ¿Eh? O hubiera cumplido años, falleció. Bueno. Yo no sabía que ella también hacía música. Sí, claro. Cedela Marley Booker. ¿Quién garompa? Es la madre de Bob Marley. No sabía que hacía... Ah, mirá. No, no puede ser. Ah. ¿Me dijiste que no querías más? Te pregunté. Yo no estoy Soy cumpleaños de la madre de Bob Marley. de esta. Que ahí sería Mom Marley, si fuera la madre. Bueno, Mommy Muy bueno. Marley. Mami Marley. Cedela. Y Broker también. cuando te piden que prestes algo, Cedela Marley Booker. Ah, Broker. No, Broker, era Marra. Operaba en Binance, la madre de Marley. Broker, Cedela Marley Broker. Claro, ella analiza el mercado a las mañanas. La madre analiza las tucas. Ay, no. Ese cumpleaños. Hace una selección. ¿Quién no ha hecho uno de tucas? Sí. Qué mal que está cuando haces uno de Cuando tucas. agarrás muchas tucas y la convertís en Qué uno asco. solo. Sí, pero bueno, son cosas que uno ha hecho. Hay un capítulo de 3 acordes que habla de eso, de uno de los personajes que se arma un gran tucón gigante mágico. Bueno, vamos a ir a una tanda, vamos a ir a un poco de música. En el siguiente bloque, atento al lupo, porque llega Eugenia Jounis, nuestra historiadora. Godínez. Godineta. Buenardópolis, Buenarda. Eugenia Jounis, nuestra historiadora, que viene a tirarnos la posta, como siempre hace ella. ¿Qué otras palabras de jóvenes hay? Porque no, bueno, ya ni es de jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes hoy? ¿Con qué términos no hablan? hablan. No hablan. Con el jóvenes- celular hacen tipo vacas. No hablan. No hablan, ¿no? Solo Me votan a gustaría la saber derecha. qué palabritas utilizan. Estaría bueno. Sí, le podemos pedir a los chicos de la logia. Sí, me gusta. Términos como Términos nuevos. de hoy. ¿Por Igual- qué? Amigos, tanda música. Y ya en brevecito, volvemos con ustedes. Brevecito, brevecito, sí, basta. Una tanda. Bebé. Freedom came my way one day, and I started out of town, yeah. All of a sudden, I saw Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down, and I said, Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un montón. struggling alone, keeping all of my demons to myself. I'm saving my grace for that heavenly place. To the sun I will sing you my song. To begin once again, just a friend on the wind seeking shelter. Yeah,
of the crack in the sky and a light from on high, and higher and higher when the wind Compartimos todo en Facebook. @laUneOK. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la repavimentación y ensanche de la ruta provincial número 26 en Escobar para mejorar la conectividad entre el río Paraná y la ruta nacional número 8. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncié en provincia. Que te banca. La provincia de Buenos Aires avanza con la repavimentación y puesta en valor del camino Vergara en Ensenada. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Después de almorzar, tipo 2 de la tarde, pongo la UNE. Porque Gravedad Cero me encanta. Ine y Latini son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Fran, completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin, todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo, me clavo auriculares y sigo con la UNE caminando hasta casa, con Odisea Cósmica. Edu y Vic me copan, me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con les pibis. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender la UNE. ¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya? Let's get crazy. Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitas. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te marqué bien acá y no te pienso ni mirar. Ciego, vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Patada de canguro, golpe duro, no podemos parar con esto negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando
trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca, sentí como te choca esa vaina, subió la nota, salta como una pulga, empezó la purga, algo todo fresco como un purga, ni quedé otra vez con sed, entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña, me miró y me dijo de la vida nadie se salva, y eso de la juventud es solo una actitud del alma, que virtud extraña, ahora me quema las entrañas, mi mejor conversación la tuve ayer con una araña, no sé qué hora es, ni me interesa, acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza con simpleza, birra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa, el jude está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta, y ahora gritamos y cantamos 9 de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta, se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le matan los sueños, bueno, huevo, te la de grande el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' afuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo, vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho, traigan y callen a estos desechos, parece siempre derecho, cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo, y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo, ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey, háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. La UNE. Todo el año. La UNE. La UNE. La UNE. Primavera. La UNE. Primavera. Primavera. Primavera todo el año. 1000 aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. @LaUneOK. Nos vemos en Instagram. ¿Ese paquete de galletitas? Reciclable. ¿Las latas de tomate? Reciclables. ¿Los frascos de vidrio? Reciclables. ¿Las bolsas de plástico del almacén? Reciclables. Muchos materiales del día a día son reciclables, pueden recuperarse y convertirse en materia prima de la industria. Separa el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos y dáselos a los y las cartoneras. Juntos y juntas hacemos una diferencia por el ambiente de nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos.
Cupido. Tenía un pelo muy genial. Me cansó y le pegué un tiro. No me pudo enamorar, no. So nadie quiere trabajar acá. Tuve que ponerlo en su lugar. El bacalao solo no se va a cortar. No eres bienvenido aquí. ¿Cómo llegaste hasta mí? Tengo que preguntarte a ti. Destapate. 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 Estás en la UNE. Destapate.
this feeling inside. Made up my mind, made up my mind, made up my mind. Made up my mind, made up my mind, my mind, my mind, my La cúpula. Una nave para surcar la realidad Sin prenderse fuego. Y aquí estamos de regreso, amigos. 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Y un día como hoy, nublado, en donde... Un día como hoy. Un día como hoy en donde poco se ve, porque la humedad nos cubre, se apodera de nosotros. Siempre está bueno que haya un farol que nos ilumine y que nos permita ver hacia dónde va el camino. ¿Hacia adelante? Muchas veces sí, pero otras veces el camino es hacia atrás. Eugenia Jouni, nuestra historiadora, que ya regresa al aire de la cúpula. Hola, Euge, querida. Andan. Bien, ¿vos? En este día que de verdad uno mira para arriba y no se ve nada. No se ve nada, por Dios. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Que además hoy, además de un día nublado, con mucha niebla, con mucha humedad, es el Día Nacional del Payador. Y vamos a hablar de eso. Ahora sí, lo mencionamos, claro, en las efemérides del día lo mencionamos. Tengo tantas preguntas sobre esto. Bueno. Muchas, qué bueno. Es increíble que estés acá porque se conecta todo. ¿Qué es un payador? Primero, que es una payada. La payada es... arranca por ahí. Claro, el payador es la persona el que ejecuta la payada. Ejecuta la payada, que en general suele ser algo relacional. El payador puede ser el tipo que canta y que en general era... A mí me gusta como asimilarlo. En el caso de que por ahí tengan un poco más cerca esa figura, la del juglar de la Edad Media. Esta persona que iba cantando por los pueblos lo que iba sucediendo y que tenía como un acceso muy directo a personas que, por ejemplo, eran iletradas. Entonces, estos saberes, es como esta idea de la noticia, la transmisión oral de la noticia o de lo que iba sucediendo o de situaciones sociales que se reproducían oralmente. En el caso de la payada hay algo de eso. Digo, el payador recreaba y recrea todavía, porque sigue habiendo payadores, mucho de lo que sucede socialmente. Podríamos asimilarlo hoy a un rapero. A un rapero, que es un freestyler. Exactamente. Me quedé con el juglar, se llamaban... en la Edad Media, en la Edad Media. juglares. Eran personajes que iban, pero que con instrumento en mano. Con instrumento en mano, de pueblo en pueblo, recorriendo y cantando en el medio de una plaza. Y contaban historias. Y contaban historias, pero, cantadas. Cantadas, pero tenían que ser de la coyuntura, o podían ser fantásticas, ficcionales. Podían ser fantásticas, pero solían ser de la coyuntura. Mirá. O podían ser representaciones fantásticas, pero que hablaban de la coyuntura. Ok. Mirá, los juglares, no conocía eso, nunca he escuchado ese término. Bueno, los payadores un poco iban de eso, iban de ir hablando un poco de la coyuntura, de la situación social, pero
en clave cantada. En este caso, y porque es el Día del Payador, por eso digo que en general era de a dos, porque eran cosas, a veces incluso se hacían competencias, de hecho es tipo el día batalla de gallos. tipo batalla de raperos. Mira. Era eso que sucede y que empiezan a hablar uno y a rimar. Y eso que sucede hoy con otro género musical, sucedía y sigue sucediendo de algún modo con la payada. Pero pará, porque yo estoy convencido estoy, de que si vos agarrás y le decís a un payador, che, mirá estos niños que están en la calle rapeando, hacen lo mismo que ustedes, o es como una payada 2.0, te van a decir, ¿cómo puede ser? Te van a putear. Y quizás alguno muy tradicionalista, pero yo no de verdad no creo que en sentido conceptual lo vean como algo tan distante. Me parece que hay como una apertura hoy, qué sé yo, hace 30 años quizás, y sigue habiendo toda una vertiente de lo folclórico muy tradicionalista que como que se preserva y medio que está como cristalizada en el tiempo, con los trajes, con bla. Pero no es, digamos, fuera del tradicionalismo, me parece que puede haber una apertura o un diálogo ahí. Ahora, porque dudo en esto, porque no me acuerdo bien. El Martín Fierro no era payada, ¿qué era? Porque tenía fragmentos en verso. En sí, verso. Claro. Pero eso no se payaba. No, pero en el Martín Fierro aparecen ¿Es contemporáneo? las payadas. Bueno, porque estaba el payador, había uno que era... Lo que pasa es que la imagen del payador, en lo que es el Río de la Plata, todo lo que es la región pampeana, por decirlo de algún modo, en el ámbito rural, la payada era algo que sucedía, por ejemplo, en las pulperías, en estos lugares de encuentro que estaban en todo el ámbito rural y en el que sucedían muchas cosas, entre otras cosas que los gauchos se sentaran a payar, a pasar el tiempo y a escabiar, a jugar a las cartas, a un montón de cosas que sucedían en las pulperías. ¿Por qué es el Día del Payador hoy? Porque hubo una payada muy conocida, que fue una competencia rioplatense entre un famoso payador uruguayo, que se llamaba Juan de Nava, y un famosísimo payador rioplatense, pero no solo rioplatense, sino afrodescendiente, que se llamaba Gabino Ezeiza, el negro Ezeiza, como es conocido popularmente. Pará, el Día del Payador es por una batalla entre ellos dos histórica. Sí, que es histórica porque además es la primera que está documentada en la prensa, por ejemplo, que relató y contó este desafío entre payadoras rioplatenses que termina ganando Gabino Ezeiza con una payada que se llamó Heroico Paisandú, que sucedió por un desafío. Juan de Nava lo desafía a tener una querella de payadas. El tipo le dijo, vamos al frente. Vamos al frente, tuvo público, con mucho público. No, pero es extraordinario esto. Pará. Hermoso. ¿En qué año fue? En 1884. Un 23 de julio de 1884, en Uruguay, con mucho público, fue muy famosa. Estos dos grandes payadores, que eran muy conocidos en la época y en toda la región, y de hecho esto fue lo que le abrió como el mercado, entre comillas, lo hizo muy popular a Gabino Ezeiza en Uruguay. Claro. Él empieza a ir mucho a Uruguay a payar y a presentar espectáculos. De hecho, Gabino Ezeiza tenía un circo, que se llamaba el Circo Gabino Ezeiza, con el que hacía recorridas y demás. Esta payada, que fue muy famosa, fue lo que dio origen a que un día como hoy celebremos el Día Nacional del Payador. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Nava? Juan de Nava. Juan de Nava. Sí. Y yo les quiero contar un poco quién era Gabino Ezeiza, porque Gabino Ezeiza era mucho más que un payador. Gabino Ezeiza primero era afrodescendiente, como les decía antes, hijo de dos personas afrodescendientes. Fue un gran líder y militante político. Primero por los derechos de la comunidad afro. Pensemos que Gabino Ezeiza nace en 1858. Es, digamos, en ese momento la provincia de Buenos Aires era estado provincial independiente de lo que era la Confederación. Todavía no se había sumado a la Argentina. Claro. Y en ese momento nació en San Telmo, que era un barrio de la entonces capital de la provincia de Buenos Aires, que era Buenos Aires, que era un barrio en el que vivían muchas personas que habían estado en el pasado esclavizadas. Había como una comunidad afro muy importante. Y al interior de la comunidad afro en ese momento se debatía mucho cómo iba a ser el rol de esa comunidad afro, que en muchos casos habían todavía gente que había estado esclavizada viva,
y muchos hijos de personas que habían estado esclavizadas y que eran una comunidad afro, una comunidad negra que era socialmente discriminada porque claramente y por su fisonomía, por su color de piel, eran todavía en muchos casos reconocidos como esclavos. O que habían sido esclavos, claramente pertenecían a un sector social discriminado. Entonces él primero empezó a escribir en una publicación que escribía muchos afrodescendientes, que se llamaba La Juventud, en la sección literaria, y firmaba como el liberato. El liberato, que era como el liberto. Los libertos eran las personas que habían estado esclavizadas a que habían logrado su libertad. Bien. Contexto. La abolición de la esclavitud en la República Argentina se da con la Constitución de 1853 en la Confederación y en la provincia de Buenos Aires recién en 1861, cuando se integra Buenos Aires al resto de la Confederación. Plenamente y, digamos, legalmente, si bien ya no había personas esclavizadas, pero legalmente la abolición de la esclavitud se da en ese momento. O sea, Gabino Ezeiza nace en un momento donde todavía en la provincia de Buenos Aires formalmente no se había abolido la esclavitud. Claro, 8 años estuvieron hasta que efectivamente fue ilegal la esclavitud. Sí existía la libertad de vientres, por supuesto, desde la Asamblea del año 3, esta idea de que los hijos o las hijas de personas esclavizadas nacían libres. Pero las personas que habían estado esclavizadas, muchas vivían en condiciones de esclavitud. Claro. Quizás no con la misma rigurosidad de cuando la esclavitud era una institución como muy proliferada, incluso en el Río de la Plata, pero sí todavía seguía existiendo. Entonces, en ese barrio donde él nació, existían todavía muchos debates, y había un debate que era muy interesante, que era cuál iba a ser el rol de la comunidad afro en una sociedad que pensemos que ya había una inmigración europea bastante importante en Argentina. ¿Qué iba a pasar en esa sociedad que se estaba europeizando rápidamente? Claro. Donde la inmigración europea era vista como el ideal, no solo el ideal, en principio el ideal cultural, también un ideal de proyecto económico, de proyecto de país. Estábamos mirando a Europa. ¿Y cuál era el rol de la comunidad afro en eso? O sea, ya se la veían venir. No es que se la veían venir, estaban pensando en un país que los discriminaba, ya de hecho, que estaban mirando la Europa blanca y del norte como la Europa deseable, pero la Europa, en definitiva, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iba a hacer esa comunidad afro? ¿Se iba a asimilar a la cultura europeizada de ese país en el que estaban viviendo? ¿O iban a tener una actitud más de preservar los valores y la cultura afro como algo propio y como algo como menos permeable? Incluso Gabino Ezeiza estaba en un sector de personas, en un grupo, que defendía, después de la ley 1420 de educación obligatoria, la creación de escuelas que fueran solamente para gente afrodescendiente. Porque ellos veían y vivían cotidianamente la discriminación también en la escuela. Entonces, y entendían que esa educación que estaba impartiendo la escuela, que era una educación homogeneizante, que pretendía bajar unos valores que tenían que ver con este proyecto de país, estaba invisibilizando por completo la cultura afro y por completo su historia, su cultura, sus valores, sus tradiciones. Entonces decían, no, nosotros tenemos que... Él estaba muy a favor de continuar con esos valores y de generar espacios de reproducción cultural. Uno de ellos, la escuela. Este era Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza fue además un tipo que era escritor, que era músico, fue el que se dice que introdujo en la payada el ritmo de la milonga. Él entendía la milonga como descendiente del candombe, y el candombe como claramente heredero de una cultura afrodescendiente que habían traído de África las primeras personas esclavizadas. O sea, él encontraba ahí como una raíz cultural entre lo africano, el candombe y la influencia que él podía aportar a través de ese ritmo en la milonga y en la payada. Pero además Gabino Ezeiza fue un militante de la Unión Cívica Radical. Pero fantástico todo. ¿De qué Unión Cívica Radical? Claro. No era de Loredo llorando por el reformismo. Lo sabemos. Muy bien, buena aclaración esa. Enfrentándose al microcentro. No, claro, no, de ninguna manera.
a fines del siglo XIX, en 1890, se produjo la que entonces era la rebelión, de lo que se conoce como la rebelión del Parque, pero en ese momento era la Unión Cívica la que había llevado adelante esa rebelión, que lo que pretendía era en principio elecciones libres, no fraudulentas, la participación más amplia en las elecciones, y lo que buscaban en última instancia era disolver el Partido Autonomista Nacional, que era el partido conservador que venía gobernando la Argentina desde la conformación de la Argentina como tal. ¿Qué pasa? Se dividieron en Unión Cívica Nacional, que era el sector mitrista y que era el sector más acuerdista, si se quiere, y la Unión Cívica Radical, que era el sector que lideraban Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, el mismo Hipólito Yrigoyen. En 1893 se produjeron lo que es una oleada revolucionaria radical, que se llamaron las revoluciones radicales de 1893, porque se produjeron en distintos momentos. La primera fue en San Luis, logran deponer al gobernador autonomista y poner un gobernador provisorio radical. La segunda se da en Santa Fe. Era una Unión Cívica Radical que entendía tomar las armas, la rebelión armada, como un camino posible para generar ese cambio social que ellos estaban buscando. En Santa Fe también logran deponer al gobernador autonomista y poner un gobernador provisorio, y al mismo tiempo se da y en eso participó Gabino Ezeiza, en Santa Fe. Él estaba con el circo Gabino Ezeiza en ese momento en Santa Fe. De hecho, los opositores le queman el circo en ese entuerto, digamos. Y después, cuando esa rebelión cae, él está un tiempo como medio refugiado, como escapándose, porque era un delincuente que se había levantado en contra del orden constitucional. En la provincia de Buenos Aires pasa algo parecido. También logran organizar, fue la más grande y la mejor organizada por Hipólito Yrigoyen, en casi 8.000 hombres que salen de los cuarteles de Temperley. También se conoce como, en la provincia de Buenos Aires, la rebelión de Temperley. Logran entrar en La Plata, deponer al gobernador en ese momento y nombrar un gobernador provisorio. Bueno, después esa rebelión fue sofocada y el radicalismo se impone pocos años después en las elecciones en las que Hipólito Yrigoyen es elegido como presidente. Las primeras elecciones bajo la ley Sáenz Peña, la de voto secreto y obligatorio y universal, por supuesto universal para los varones, pero es elegido Hipólito Yrigoyen. Y hay algo muy precioso y muy poético para Gabino Ezeiza, que es que Gabino Ezeiza se muere un 12 de octubre de 1916, que es el día que Hipólito Yrigoyen asume como presidente. Wow. Digo, es como... muy justo. Se murió cuando un poco lo que él perseguía, que era esto de la participación popular, que era que un radical elegido por el voto universal y por el voto secreto en elecciones no fraudulentas lograra ser presidente de la nación. El Partido Radical, como el primer partido de masas, el primer partido popular moderno de la Argentina. Ese día se muere Gabino Ezeiza. Me parece como una justicia poética hermosa el hecho de que haya podido de algún modo encontrar o ver, porque ya cuando él se muere sabía que Yrigoyen era presidente de la nación, un poco que esa lucha que él había llevado adelante, además de ser un gran payador, además de haber hecho un aporte enorme a la cultura nacional, haya podido de algún modo encontrar su lucha política, ese lugar por el que había sido perseguido, claro, por el que había tomado una posición muy fuerte, de algún modo con un logro como es la presidencia de la nación de uno de sus líderes. Che, qué loco, me quedé pensando en el tema de la música, del circo, tipo, el tipo era un artista completísimo. Era un artista completísimo, no circo como lo entendemos hoy, digo, era como un espectáculo de variedades. Ah, eso, un varieté ahí de... Era un varieté en el que había música y en el que había payada y en el que él difundía cultura popular. Me parece re interesante además su figura porque es un afrodescendiente. Claro. Y hoy que quizás vemos a la Argentina desde muchos puntos de vista, sí, como si no hubiera negros, como si no hubiera un pasado afro, como si el pasado afro hubiera quedado en algún lugar que no existe más. Tenemos que entender que en la Argentina hay
al menos 2 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes. Mirá. Digo, eso por el censo, digamos, en Me la acuerdo que se pregunta. incluyó en el censo y que fue como algo importante. Por primera vez que se midiera a la población, ¿no? Exactamente, porque digo, eso es un reclamo, porque culturalmente hay muy pocos vestigios materiales de la presencia, más allá del sostén que hacen aquellas personas que se reconocen como afrodescendientes por su reconocimiento y por no solo visibilizar la cultura afro, sino visibilizar la influencia de la cultura afro en la Argentina. Digo, me parece que esta historia que empieza con el Día del Payador tiene un montón de vetas, pero y me parece que a nivel cultural una de las más importantes es el hecho de cómo se ha entremezclado, incluso en algo que parecería a primera vista gauchesco, como algo muy tradicional y muy propio y muy de lo nacionalista, cómo se entremezcla también lo afro, cómo en la cultura nacional lo afro está muy presente. Ser nacional estuvo desde el inicio, digamos, ¿no? Exactamente, incluso en algo que podemos con mate en mano decir que es como lo propio de lo nacional en la esencia, que es lo gauchesco. Digo, lo gauchesco entendido como lo nacional está muy permeado en la cultura desde muy tempranamente por la cultura afro. ¿Y cuándo ¿cuándo se hace la resignificación de este personaje? O sea, ¿en qué momento se determina el Día del Payador? El Día del Payador es a partir de 1992. Ah, o sea, hace bastante que se viene. Bastante, pero relativamente poco, para si lo que tenemos en cuenta, ¿no?, que el tipo vivió hace... Sí, pobre santo. Claro, nació en 1858. Bueno, es como que ahora todos conocen a Juana Zurduy también. O sea, son cosas que la historia te va... Que te va llevando y que te va trayendo. Igualmente depende también el ámbito. El negro Ezeiza es un personaje muy conocido en determinados ámbitos de la cultura. Claro. El folclorismo lo ha reivindicado desde siempre. Pero el Día del Payador, o sea, a nivel nacional, como el calendario de efemérides, eso que decimos, ¿qué pasó hoy? El Día Nacional del Payador, que es el momento de apropiarnos un poco a nivel nacional y a nivel de Estado, digamos, el reconocimiento del Estado de un mojón, de una efeméride. ¿Por qué? Bueno, por este momento. Me parece que, bueno, eso, fue en 1992. Ahora, eso representa un reconocimiento de la cultura afro, representa un reconocimiento de Ezeiza en tanto afrodescendiente. No sé si el acento estuvo puesto ahí, porque lo que se reconoce es esta primera batalla payada que fue documentada y que fue muy famosa y que fue entre 2 payadores muy famosos y demás. Digo, me parece que va adquiriendo la figura de Ezeiza como mucha relevancia a medida que uno va poniendo el ojo y que va tratando de ver un poquito y corriendo la hojarasca, o por lo menos tratando de entender un poco quién era ese personaje, por qué cobró tanta relevancia. Y sabiendo que el tipo tenía una militancia que era múltiple. Digo, el tipo era un militante, pero un militante de muchas causas. Y en general creo que tenía que ver con la causa de la igualdad, con la causa de la no discriminación, que son causas muy nobles y que tienen y están muy presentes actualmente, ¿no? Cuando decías documentada, que es porque fue relevante en los diarios locales. Por la prensa, por claro. la prensa. Exactamente. Todo el mundo se enteró de que esa batalla épica ocurrió. Sí. Y compraron entradas. O sea, era como... Ah, fue un evento Fue un evento en un teatro. Uy, ¿sabes lo que me hubiera gustado estar ahí? Me hubiera encantado. Ay, Dios. Fue un evento muy importante. Que estuvo documentado por la prensa uruguaya y por la prensa argentina. No era así como, algo que sucedía. Por eso digo, payadas hay desde la pulpería, desde región pampeana o en distintos lugares también. Digo, no pensemos solamente lo gauchesco como algo propio y exclusivo de la región pampeana. Digo, era una forma de expresión, era una forma de musicalidad, pero era una forma de poesía también. Claro. Ahora, esta payada, que es la que da origen a que hoy sea el Día Nacional del Payador, tiene que ver con eso, con que fue documentada, con que fue muy famosa y que le dio no solo protagonismo a la payada, en tanto espectáculo, sino que además le dio la oportunidad a Ezeiza de entrar a Uruguay y empezar a tener como una visibilidad mucho mayor como artista. Claro. Tremendo. Euge, gracias. Qué lindo. Siempre, me encanta. Quedé tonto, porque no puedo parar de escucharla, solo puedo prestar atención. La puta madre. Gracias, me encantó esta historia y el trasfondo que le diste, porque nos fuimos a contar una historia que tal vez no tenía puntualmente que ver con la payada, pero un contexto histórico extraordinario. Una cosa, hay algo de lo que hoy no hablé
y es una propuesta que me hicieron ustedes, que la tomo porque la tengo que preparar un montón. Ustedes me habían pedido... El Get Ready With Me para la revolución. Queríamos, contémosle a la gente, queríamos hacer le habíamos propuesto a Euge una columna de hablar de vestimentas históricas. Históricas. Primero, hay que circunscribirlo temporalmente y espacialmente. Ustedes me hablan de revolución como si la única revolución fuera la Revolución de Mayo. Yo quiero saber dónde me ubico. Si me ubico acá, bien. En Rusia, ¿dónde queremos? ¿A qué revolución nos estamos refiriendo? Pero además de eso va con imagen. O sea, y yo necesitaba saber qué pasaba si yo necesitaba pedir imagen, porque no puedo hablar. Si voy a hablar de ropa, tengo que poder mostrarla. Totalmente. Pero acá tenemos todas las herramientas, Así que, videíto, imagen, lo que quieras. Lo podemos preparar para la... Lo podemos preparar. Me vuelvo loco. Yo estoy para Argentina. Sí, yo también. No, por eso. O sea, vamos a hablar de esto, que es una historia social muy interesante, como la ropa, de algún modo, nos definía y nos define socialmente. Pero más allá de eso, me parecía que era algo que tenía que tener imagen y yo no sabía cómo era la técnica de eso. Así que bueno, lo preparamos. Yo quiero saber qué era ser un cheto en el 1800, según la ropa, y qué era ser un pobre y qué era ser un clase media. Quiero ubicar los estratos sociales a través de la vestimenta, eso me interesa. Un clase media te la voy a deber porque es algo muy posterior. Porque no existía directamente. Pero, no, claro, pero sí. Claro, sí, claramente hay como una distinción respecto de las telas. Eso también nos lleva un poco a la historia económica. Sí. Bueno, lo preparamos, Euge, buenísimo. Sí. Gracias por haber venido. A ustedes. Increíble, un placer siempre tenerte acá. Bueno, amigos, una breve tanda, un poco de música. Mira, ya nos queda poco, media hora de programa y nos despedimos. Pero ahora volvemos que tenemos un poco más de la cúpula. Ya venimos. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. ¿Estás en la UNE? En la UNE.
221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. Ese paquete de galletitas, Reciclable. las latas de tomate, Reciclables. los frascos de vidrio, Reciclables. las bolsas de plástico del almacén. Reciclables. Muchos materiales del día a día son reciclables, pueden recuperarse y convertirse en materia prima de la industria. Separa el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos y dáselos a los y las cartoneras. Juntos y juntas hacemos una diferencia por el ambiente de nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Vacaciones divertidas en La Plata. Te esperamos en el Centro Provincial Teatro Argentino de La Plata. La ópera infantil El Barbero de Sevilla llega a la sala Alberto Ginastera. 4 únicas funciones. Entrada libre y gratuita con reserva previa. Entra a las redes sociales del teatro y conseguí tu lugar. Además, circo, magia, clown, talleres de oficios y mucho más. Busca todas las actividades en la página vacaciones.icpba.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Después de almorzar, tipo 2 de la tarde, pongo la UNE. Porque Gravedad Cero me encanta. Ine y Latini son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Fran, completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre. Tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin, todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo, me clavo auriculares y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con Odisea Cósmica. Edu y Vic me copan, me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con les pibis. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender la UNE. ¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya? Let's get crazy. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce todos los destinos con gastronomía criolla que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Estás escuchando? 97 UNE. UNE. La señal transforma todo. Girl with me, and I don't even really like pussy, that's a homie. Tony Island, call Poseidon. Cry me a river, you could cry me a metaphor. Megaphone screaming out, dream about revolution. That pollution, same solution, socialism. They ain't really fucking with my niggas though. Off the grid, we just built a community garden. Off the grid, you could be a Martian around here. Settle down here, we could love, chop it to the motherland and learn about what was. If the world don't budge, then eat me out, sweetie. I wanna smile tonight, I only got one lap around the sun, and he going down tonight. Yeah, so maybe I'm going down too. Yo, maybe I'm going down too. Yo, I never need no man. I got a little bit of love and a couple of friends. Picture me rolling up the bud in the South Sudan. Yo, I never need no. Yo, I never need no man. I got a little bit of love and a couple of friends. Picture me rolling up the bud in the South Sudan. Yo, I never need no name. Glad you came. We can stand in the rain, maintain a good life. We can fight, play, tame. Same day the airstrike strike down our rain. I ran into the house with a blunt in my hand. Let's smoke. I don't wanna see death no more. Let's fight. They got the devil hiding in plain sight. That's you, that's me. The whole world is culpable. Why complacency float the boat the most? I don't really get it. Y'all ain't really with it. All they eat the rich, tax the rich. Y'all ain't really about that shit. Bitch, if you want some money, you can say that. You deserve to pay back. These niggas took everything. Let's go get that and take it to the hood though. Share it with community. We soldiers in plain clothes. Everybody got their role. Don't be a op. Everybody got their role. I'ma play mine like Scooby-Doo in a haunted house and see the ghosts that they talking about. I see the signs. Read in between the line at the crime scene. I ain't fucking with the NFL or Jay-Z. Propaganda for the military complex. The same gun that shot Lil Terry out west. The same gun that shot Samir in the West Bank. We all think the Super Bowl is the best thing. Go Rihanna, go. Watch the fighter jet fly high. War machine gets glamorized. We play the game, do pass the time. Go Beyonce, go. Watch the fighter jet fly high. War
machine gets glamorized. We play the game to pass the time. Go Kendrick, go. Watch the fighter jet fly high. War machine gets glamorized. We play the game. Pass the time. Go, no name, go. Coachella stage got sanitized. I said I wouldn't perform for them, and somehow I still fell in line. Fuck, I never need no name. I got a little bit of love in the memory lane. Picture me rolling up the blood. I don't play them games, yo. I never need no. I never need no name. I got a little bit of love in the memory lane. Picture me rolling up the blood. I don't play them games, yo. I never need no. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. En Pergamino, más de 160 familias de Fontezuela tienen nuevo suministro de gas natural. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitas. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Aprovecha los descuentos de Renault San Vicente. Vehículos nacionales e importados. Contamos con un amplio stock disponible. Envíanos un WhatsApp con la palabra radio y obtené un 10% de descuento. Visítanos en Avenida Presidente Perón 4603, Alejandro Korn. O comunicate al 11 32 97 44 48. Atención 24 horas. Renault San Vicente. Líder oficial. Zona Sur. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncié en provincia. Que te banca. La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Pi para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos en todas partes. La UNE. En todas partes. La UNE. Mueve. La UNE mueve. Estamos en todas partes. La UNE mueve. Yeah, yeah, word, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 wow. Hey, hey. Mil flows, estoy de nuevo en el juego, mis negros del East Coast. Le traje rap del bueno pa' perros estrictos, contagiando al pueblo entero de hip hop, maniga. Estoy en la esquina soltando rimas con 4 niggas, volando arriba del mambo mientras el comando mira. No ves que el pibe la domina, grita la dominas y luego me como a Carolina de un bocado, amiga. Cuido con el tren, no lo pueden ver más rápido que la luz. Quisiste volver, no viste cartel que decía Danger you hate. Yo no soy Belzebú, tampoco quiero ser Jesús, solo quiero salud y una cuenta llena de Ethereum. Un volado, fuiste, la comiste, viste, la dormiste. Tengo en un blister 15 gramos, lo fumamos, Kike. Yo saco un mister bien cebado, si te clavo el triple así limpio todos mis pecados, misterados. Soy el sensei del paper, you know, nigga. El breaker es perfect, you know, nigga. Mi AKA es el name del flow, nigga. Soy Godzilla, soy el sensei del paper, you know, nigga. El breaker es perfect, you know, nigga. Mi AKA es el name del flow, nigga. Soy Godzilla, let's go, nigga. ¿Quién si no? Now MC, parce kamikaze hace mil. Convierto tu frase en acerrín, clase supreme. Mi flow te hace subir, el MVP. Lo saben bien, MDP tiene swing. De New Kung Fu para atacar the kills. El plug del hood que curte el mood. En Super Drums descubre el blues, jaja. El kun del club en su debut, jaja. El tour del sur en bus.
busque, puse, que lo conduce y que la money produce, mientras que lo reproduce, que me denuncie por este abuso del flow que manejo, así te lo puse. Sonando de costa a costa, mi compa, su compa trota, se bronca, la bomba explota, te corta, lo coca nostra, esos raperos de poca monta, son con cayón, rock and roll, ron con cola, no Oklahoma, joder, rola, todas horas con sabor a mora, con la voz más ronca, ahora, hoy la moda los ahoga por la ola topadora, otra toma gozadora por la costa con canoa, roba bodas por la zona, onda, John Travolta, broda. Nadie puede hacerlo como yo. Nadie puede hacerlo como yo. Porque soy el sensei del paper, you know, nigga. El breaker, expert flex, you know, nigga. Mi AKA es el name del flow, nigga. Soy Godzilla, soy el sensei del paper, you know, nigga. El breaker, expert flex, you know, nigga. Mi AKA es el name del flow, nigga. Soy Godzilla, let's go, nigga. Let's go, nigga. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenide. Bienvenide. Estás en la UNE. Whoa.
Esto es La Cúpula. El despegue de tu día. Aquí estamos de regreso, amigos. Ya faltan pocos minutos. ¿Cómo va ahí? Para que nos despidamos. Qué lindo, ¿no? La vida. Sí, la hemos ¿Estás pasado. contento? La hemos pasado bien, sí. ¿Te gustó mucho sí, vos sí. la profe de historia? Sí, a mí Euge me la sube. A mí me lleva, o sea, boluda. viste, te concentrás y Sí. entras en una. Porque además, yo creo que en los momentos en los que uno se encuentra con personajes como Eugenia, se da cuenta lo estúpido que uno es. Uno toma plena conciencia de su ignorancia cuando aparece alguien que lo ilumina con mucha data. No, y aparte que lo hace bien, porque uno puede saber mucho pero no poder transmitirlo. Es cierto. Tiene la habilidad, el don de la palabra. Yo ahora mañana me preguntan algo por el Día del Payador y yo ya sé de Gabino Podés hablar de Ezeiza, afrodescendencia argentina. de la batalla documentada de payadas con Nava la en un primera teatro. presidencia de Irigoyen. Que él murió el día que asumió Irigoyen como presidente, de las revoluciones radicales. No, bueno. Tremendo. Yo hoy me siento un poquito más inteligente que ayer. Qué divertido ser ese niño. ¿Qué ¿No? niño? ¿El hijo de Euge? Claro, le puedes preguntar cualquier cosa y tu vieja sabe todo. Mamá, ¿qué pasó con...? Pum. Chatpum. Ya, Shubarundum. Shubarundum, hijo. No se diga más. ¿Te imaginas? ¿Qué pasó con Irigoyen? Shubarundum, hijo. Yo te voy a decir lo que pasó. Resulta ser... ¡Qué lindo! Me gusta Y muchísimo. más cuando unos niños que lo único que tienen son preguntas. Mal. Todo, Qué pesado. todo es una pregunta para un niño. Este es difícil, ¿eh? ¿Ah? Porque hay cosas que ¿cómo les respondes? No, yo estoy convencido. Inventás mucho o... Mucho inventás o no perdés rompa la las pelotas, paciencia. nene. Sí, yo perdería la paciencia No. muy rápido, creo. Y es que para eso nació la tablet. No, Toma la ahí- tablet, nene, dale. Y pero ahí Jugá es al Candy Crush. No. Y Aparte, después- no le respondía, o ¿No? sea, lo ponía a jugar. Pero me hace En decir- todo caso que lo googleé. Pero estoy Yo convencido. tenía la Encarta. Claro, la Encarta, por favor. ¿En cuántos niños como nosotros hemos crecido gracias a esa A la Encarta. bajo esa lógica? No, toma, No, toma, y antes tenías jugá el al fútbol. diccionario, o sea, yo a la primaria iba con diccionario. Mi vieja me daba un peso y me decía, anda al ciber. Y si tenés preguntas, anda al ciber y preguntale al dueño del ciber. Y así me crié. Con el chico del ciber. Con el muchacho del ciber. Por eso te llevas bien con Rama. Claro, porque fue como compartimos un la esencia ciber. Sí, tal recuerdo de la infancia. cual. Che, una data importante para tener en cuenta. Se las tiramos, se las dropeamos al pasar. Sí, a ver. ¿Vieron que se... La payamos. al payar. Se Muy bueno. se eliminaron los subsidios a la luz y el gas que uno tenía previamente registrados. Ya no valen. Tenés que volver a registrar el subsidio. Igual yo no termino de entender, porque si A ver. si yo ingresé y mis datos ya están todos, ya está, estoy Sí, ingresada. O pero tengo que modificar tenés un que número. renovar. Tenés que ¿Modificar renovar. sí o sí? Sí, sí o sí. Ah. Antes del 2 de agosto tenés que ingresar a la página y volver a registrarte. Bueno, soy el ejemplo de. ¿Vos tenés subsidios? Y creo que sí, ¿cómo no voy a tener subsidios si tengo un ingreso de 2 mangos, claro? Ah, No, yo no tengo auto, no tengo propiedad, no tengo embarcaciones de lujo, no. así que ingreso en el subsidio. Bien, muy bien. Muy ¿O bien, no? Marta. Sí, 2 claro. salarios móviles. ¿Cuánto está el salario mínimo? Sí, entrás como caballo. Vamos. ¡Tuc! Subsidio. Va el Chubarundum. Estado. Chubarundum, vamos al Estado, vamos. Págame, Estadito. Vamos. Igual con lo que me vinieron 30 lucas de gas. No. O sea que no hay subsidio que aguante. O sea, sin subsidio, ¿cuánto pagaba? Y por ahí pagamos 90. 1 millón. Ay, re exagerado. Vamos al Estadito. Ahí, muy Vamos al bien. Estado que me pague la cosita, que yo No, no quiero no. hacer nada. Quiero que me lo pague el Estado. Bueno, ahí tenés el trámite, estamos viendo la Ahí página. el subsidio, ¿cómo es la página?
La página de subsidios es argentina.gov.ar/subsidios. Ahí va, y ahí ves eso. Y tenés que ir ahí a modificar o eliminar la solicitud. Claro, ahí tenés que volver a reescribirte, poner tu datita para volver. Porque si no lo haces antes del 2 de agosto, lo perdés. Y ahí te va a venir la factura y te va a engrampar arriba de un poste. Y esto ya debe estar más colapsado que Dios. Sí, ¿Qué día es hoy? Mira, van a aumentar las tarifas entre un 176 y un 257%. Mira. Así que atento al lupo con esto. ¿Y el número de gestión? Y es el NIS. Se recupera con la contraseña, porque ese es el número de gestión de la vez anterior que yo ingresé. Claro. Ok, ahí hay que apretar, si no te lo acordás, recuperar, nos dice muy bien Meli, y te lo mandan al mail rápidamente. Sí, hay que anotarse, chiquis. Bueno, amigos, nos despedimos. Vayan, nos despedimos porque nos tenemos que ir a hacer el subsidio. Para reescribirnos. Gracias. ¿Por qué eso? Gracias por acompañarnos, amigos. Recuerden que mañana estamos de vuelta en la cúpula. Marto ya no había ni terminado y se levantó. Nada, esto es una desubicación absoluta. Tengo que ir a ver cómo está Hilario. Ah, claro, te vas para ver Hilario. Bueno, amigos, gracias. Nos volvemos a encontrar mañana. Ahí criando a la criatura. En una nueva edición de La Cúpula, un programa hecho por una mujer y por un varón. Chao.